Buenos días tengan todos hoy, día primero del mes 7 del 2023. Y les traigo palabra de Dios que espero sean bendecidos con ella. Hay que tomar eh, una verdadera fuerza, porque los tiempos estos son malos y vienen mucho más malos después. Pero si nosotros nos aseguramos en su palabra hasta el fin, Gloria a Dios. seremos salvos. Amén. Si nos aseguramos en su palabra, porque Dios libera al que se coge a su palabra. Dios nos exime de toda consecuencia de que su justicia, su peso, caiga sobre nosotros. Y nosotros debemos de cumplir con sus promesas que Él dio para no estar debajo de la ley, sino obedeciendo su ley, sus mandatos, sus mandamientos, es lo mismo. Entonces el peso de la ley no nos cae. Porque lo mismo que Dios promete, advierte para que podamos tener resolución y vivir bajo su voluntad, bajo su obra, que Él ha determinado para que nosotros tengamos vida. Amashia nos dijo esto cuando le dijo al rico: ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Hay cosas aquí en las escrituras que si realmente no las estudiamos correctamente como nos ordenó a Machía y Pablo, nos exhorta a que examinemos, que todo lo examinemos y que retengamos lo que es bueno. Todo mandamiento de Dios es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracia. Amén. ¿Quién la hace? El Eterno. Amén. Gloria a Dios. Porque ni Moisés, ni Amachía, ni Elías, ni Isaías, ningún profeta, no es a nombre de él. Todo está basado a nombre de Dios. Amén. Se nombran las cosas y existen, aunque no se le dé nombre, aunque no se le dio nombre a Dios, ni se le dio nombre a Amachía, el Hijo. Porque hijos somos todos de Dios, pero hay una selección de un hijo por el cual Dios determinó es salvar a la humanidad. San Juan 3:16, un verso que son conocidos por muchos. Amén. Pues para ser así salvados, debemos entonces dar los pasos que dio Abraham, dar los pasos, andar en los pasos de Amachía, que nos ordena la palabra de Dios, del Padre. Nos dice: mi doctrina no es mía, es de mi Padre. San Juan 7:16. Sabe que Él es enviado. Él no es el eterno. En este caso, eternidad podemos tenerla todos.
Pero el promotor de la eternidad es Dios. El promotor de la ley es Dios. Amén. Somos proveedores de ella. ¿Por qué? Porque la explicamos. Pero no es nuestra. Es del Eterno, no es de Amachía, es del Eterno. Mi palabra no es mía, dice Amachía. Al que insolentemente le pusieron Roma por medio de Satanás, como ya les he explicado en otras ocasiones, porque están guiados por el diablo, porque son hijos de su padre el diablo, como expresara Machía. Si vosotros os arrepentís del mal camino y obedecen los pasos que ordena Dios por la fe, entonces quedan exonerados, libres de los perjuicios de la ley, Gloria a Dios. porque la ley engendra muerte, sí. El mandato de Dios es ley. ¿Qué pasó con la primera mujer? Comió de lo que Dios prohibió y nos pasó la muerte a todos. Solamente en el tiempo antes del diluvio, Enosh fue traspuesto por Dios. Elías fue traspuesto por Dios. ¿Pero qué significa eso? Porque Amachía no fue traspuesto. Amachía tuvo que sufrir la muerte. Y no por enfermedad de ninguno, por diabetes, ni por ninguna situación de enfermedad, sino por el cumplimiento que él vino a cumplir la palabra del Padre. Y que no vino a desechar la voz de ningún profeta, porque los profetas tienen la voz de Dios, él no puede desechar a ninguno. Si él vino y dijo, yo no vine a abrogar profetas, él vino a cumplir lo dicho por ellos, porque eso es una situación del Padre generalizada en los profetas. ¿Quién dio el mandamiento de la circuncisión? Abraham, Moisés, Amasías. No, no. Se dio en Abraham para confirmar la fe que tuvo Abraham. Y esa fe es la que debemos tener todos para hacer el cumplimiento de la obra de Dios. Amén. No la obra que sembró el diablo en el catolicismo, la cual están llevando todos los evangélicos hoy en día. Están podridos y no lo saben. Porque también hay muchas cosas. ¿Por qué manda a decir, obsérvalo todo y retén lo bueno? Porque la escritura tiene muchas cosas que están tergiversadas, están enredadas. La escriben mal y la idea que le dan es mala. Como dice el profeta Isaías, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Por todos estos cambios, ¿quién los hizo? El catolicismo. ¿Dónde estaba representado el catolicismo? En el profeta Daniel 7:25. Pablo habló de él, habló Johanán, Juan en Apocalipsis. Fueron anticristos. Desobedecer la elección de Dios en Amachía es un caso de muerte terrible. No lo aceptaron. Pero, ¿qué sucede? Que Dios tenía a Israel unido
El ungido de Dios es Israel. Por lo tanto, a Mashiach, por israelita, es ungido también. Y para llevar el pecado, es la infracción a la ley, tuvo que fallecer como un cordero. Así lo tenía determinado Dios. Desde Abel, que hace la muerte de un corderito para un ofrecimiento a Dios, e hizo lo que tenía Dios en su plan pensado ya. La historia ya Dios la tenía completa en su mente. Vamos a analizar siempre estas cosas. Yo oí que un evangelista decía un verso, el cual los testigos, esos que se dicen de Jehová, aunque ese nombre está puesto en toda la Biblia, es falso. Por los nombres, por la justificación que yo les he dado en otros videos, que es a lo que tenemos que agarrarnos, a la obra de Dios y no a la inventada del diablo que está plasmada en la Escritura también. Dice él en Romanos, el verso de Romanos 9:5. Léelo ahí, Romanos 9:5. Tú estás en Romanos. Sí. Romanos 9:5 dice así lo siguiente. Cuyos son los padres y los cuales es Mashiach, el Mesías, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ahí, amén. Ahí es donde está el error. El cual es Dios. Dice que le temen a eso. ¿Por qué? Porque los evangélicos creen que Amashiach es el eterno. Que Amashiach es el que creó todas las cosas. Es una gran equivocación y en particular, gramaticalmente lo pusieron como se expresa la esencia que hay que tener para hablar de Dios. Poner a Dios, el nombre de Dios en mayúscula. Especialmente le pusieron esa palabra ahí con la que se pone a Dios. No con la D minúscula, la D corriente. La especial esa es solamente para nombrar a Dios en las escrituras. Sin embargo, aparte que pusieron la fema también de nombrar a Mashiach, ponerle el nombre ese que pusieron ahí. Que puso Roma, no lo puso Dios, no lo mandó ningún profeta. Ellos hicieron cargo a nombre de su padre el diablo que los guía a poner toda la blasfema que les da la gana en la escritura. Y pusieron eso. Sabemos que Amachí es Dios, pero no ese Dios que pusieron ahí, sino el Dios que se puso, como ya le he dicho en otras ocasiones, en los salmos, que son profecías también. En el Salmo 82, 6 y 7, se habla ahí, donde Amachí es hombre, es Dios hombre, pero tiene que morir. Y que como cordero está al lado del Señor. Se dice así en las escrituras. Está sentado ahí al lado. No es sentado en una silla, ha sentado al lado ahí. Como un corderito echado, como se echa un perro ahí, un gato, un animal que tenga una mascota que tenga uno, al lado de la silla de uno. Un ejemplo de comparación.
Entonces la escritura se describe clara y la han hecho oscura el catolicismo y la conlleva oscura el cristianismo evangelístico ese que hay, que dicen que no son de él, pero ellos lo dicen, pero lo son. Dicen que no son de católicos, pero lo son. Tienen los oficios del catolicismo. Aunque no en todo, pero al tener 2 o 3 cuestiones del catolicismo, para Dios lo tiene todo, porque lo dice por uno de los siervos del Señor. Lo dice el Señor por medio de ese siervo Santiago. Si usted desobedece un punto de la ley, va a Dios a hacerlo culpado de todos. Ahí léalo. ¿De todo qué? De todos los mandamientos. Por eso Pablo dice en Romanos 2:25. Si el gentil cumple con la ley, te condena a ti que con la circuncisión y la rebelión a la ley. Pero es que la circuncisión es ley de Dios, porque la dio allí. Y dice Dios que todo lo que sale de su boca, pues tiene que cumplir el propósito aquel para el cual Dios lo haya enviado. Entonces, ¿quién envió la circuncisión? El chino de la calle Saja, como digo yo, sarcásticamente. No, es un mandamiento del Señor, que en el capítulo 12, en Bereshit, en Génesis, capítulo 17, verso 14. No te circuncidas, no eres de mi pueblo. Entonces, ¿cómo van a ser pueblo de Dios? Los que dicen que van a ser raptados, qué sé yo, que hasta esa palabra es profana. Esa palabra es invento del diablo. Dios toma lo que es suyo y lo que le pertenece. Traslada a Elías, a Enosh, a Mashiach. Después de su fallecimiento, es resucitado. Nos está dando pie que tengamos fe. Que tengamos fe. Después de la muerte hay algo. O hay algo, no hay el todo. Porque para ser eterno tiene que haber una resurrección, tiene que haber eso y un compromiso de misericordia de Dios para todos los redimidos. Porque si es en esta tierra, parece que está creyendo en nadie. Si de todas maneras moriremos, cuando no muere un niño al nacer, no muere que sea de 3 años, de 2, de 5, no muere uno de cualquier edad. Entonces, ¿para qué creer? Pero hay una promesa. Después de esta vida, está prometido. ¿Tenemos fe? Bueno, los que tenemos. Y los que creemos nosotros que deben creer también. Y recibir las cosas como son. Y darle el verdadero provecho, el verdadero resultado de las cosas. No lo que se leen decisamente hay que aparenta, que se aparente ser disociarla con las cosas de Dios, con su ley y su justicia. No, porque el resumen de todo es obedecer los mandamientos de Dios. Que ahí está la salvación, porque Amachía es la resolución del mandamiento de Dios. Él lo manda, Él lo dispone, lo tenía dispuesto en su mente para hacer un sacrificio. Y entonces es ley de Dios también. Si se obedece lo que Él dice, estamos obedeciendo a Dios. Porque Él habla la voz de Dios. Mi Padre habla y yo hablo. Yo hablo la voz de Amachía, de San Juan, de Pablo, de Pedro, de Moisés. Yo hablo la de Abraham. Porque estoy en el arrepentimiento. Porque todos somos de la incircuncisión. Pero a la vez que entramos en la circuncisión, entramos al mandamiento. Entonces, si no tenemos la circuncisión, estamos debajo de la ley y no en la ley. Te viene un acto corriendo en su automóvil y está la roja, usted para. La ley le ordena que pare. Y eso es lo que es la ley. Si usted la continúa, ya va el desastre. Y si no viene nada, bueno, no pasó nada. Pero usted desobedeció la ley.
La ley de Dios es firme, no tiene cambio. Le dieron cambio en las escrituras, porque están las escrituras torcidas, lo dice el apóstol Pedro. Torcen las palabras de Pablo, porque son difíciles de entender precisamente. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Romanos. Yo les expliqué la situación esta del Testigo y el evangélico. evangelista con el testigo ese. Pero les expliqué lo de que Dios no tiene, no es a Dios. Y otra cosa que no les expliqué ahí, sobre todas las cosas, sabemos que Dios es sobre todo, el eterno, pero Mashiach es sobre las cosas. Ahí expresa las cosas y la enredan, porque enredan, como dice Pedro, las epístolas de Pablo, las tuercen, El resto de las escrituras también. porque ahí, como se expresa proféticamente en los Salmos 2, Salmo 2, no, Salmo 8, Salmo 8. Somos, todo puso debajo de sus pies. No, el 8. El El 8. 2 es otra cosa, que está, que es de las naciones, Se amotinan. las que se reúnen para hablar vanidades. ¿Por qué? Porque a la vez que no son verdades, son vanidades. A la vez que quieren echarle al ungido de Dios, que es Israel, y destruirlo. Se reúnen mucho para eso, mucha gente obtusas de esas dan el visto bueno al derrotamiento de Israel. Eso es bueno, no es bueno. Por eso es que se cumple lo que dice ahí el Salmo en profecía. Se amotinan en el Salmo 2, se amotinan y piensan vanidad. ¿Quiénes se amotinan? Las Naciones Unidas. ¿Eso es profético o no es profético? Entonces, en el Salmo 8, de lo que estoy diciendo, en el Salmo 8 está puesto el hombre, que todo Dios lo puso debajo de sus pies. Todo. Porque Dios es el creador. Pero las cosas se las dio al hombre. Y Machía, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? El Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, pero por una fraseología pertenece a hombre porque es humano. Y es ahí donde se describe que todas las cosas están a nombre de Amachía, el heredero, el que hereda todas las cosas de Dios. Cosas de Dios. ¿De quiénes son las cosas? De Dios. O sea, las hereda Machía. ¿Pero quién las hizo? Dios. Amachía no hizo el oro, ni la plata, ni el cobre, ni la vaca, ni el buey, ni el chivo, ni la serpiente, ni el gusano. Todo eso lo creó Dios. Amén, gloria a Dios. Pero está a disposición del hombre. Eso es lo que tienen que entender y comprender las cosas guiadas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y comprobar si los espíritus quiere decir en las Escrituras. Porque el Satanás es espíritu. Y sus séquitos son espíritus, demonios, pero son espíritus. Y inculca y funden lo malo en las Escrituras para que usted esté desviado de Dios, del Creador. Eso es así. ¿No nos quieren obedecer? Bueno, no lo obedezcan. Pero sobre todas las cosas es así. El hombre es hecho heredero de todas las cosas. Yo heredo este vaso con agua para yo beber. Apago mi sed temporal.
Pero la sed del alma, que es la que habló el Señor del agua esa, bendita, Amén. que se apaga para siempre. De esa agua que dice que daré a beber un agua, que nunca más tendrán sed. El simbólico, el simbolismo, eso significa beber del Espíritu Gloria a Dios. dado por Dios Amén. para su gloria y honra. Amén. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Romanos. Entonces esto para le voy a dar después de esta lectura la definición de la circuncisión como está establecido, como Dios puso para nosotros los incircuncisos, como Abraham era incircunciso también. Leemos pues en el capítulo 3 del libro de Romanos, la carta de Romanos. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios le ha sido confiada. No fue a los chinos, ni a Roma, ni rusos, ni nada, fue a Israel. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos hará ellos vana la verdad de Dios. No puede ser. En ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, antes bien es Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dice ahí como si él hablara mentira. Es lo que quiere decir él ahí. La condenación de los cuales es justa. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto en su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de aspiles está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Hay que entender, porque Amachía era justo, los apóstoles eran justos y los profetas eran justos. Moisés era justo, Dios nombra justo a Abraham. Y en la antigüedad habían justos también. Pero hay que poner las cosas y comprender las cosas como son. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Amashiach, el Mesías, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Amashiach, el Mesías, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Mashiach, Mesías. ¿Dónde pues está la jactancia? Que es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego desechamos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Amén. Concluye el resumen. ¿Quitamos la ley? No. ¿Pero de qué ley? La que Dios dispuso para que nosotros vivamos en ella. Amén, gloria a Dios. ¿Contra qué ley? Contra la del pecado. Contra lo que tú haces, que es tu obra, y no es la obra de Dios. ¿Qué hizo la mujer? Obrar. ¿Qué obra hizo? Coger del fruto prohibido. Y ahí ella manipula, torce, porque no obedece a Dios, sino al enemigo de Dios. Y toma del fruto. Está muy rico, muy sabroso. Muchas cosas sabrosas se hacen, pero no son buenas. Si no se usa legítimamente, que lo legítimo es la obra de Dios y no la que hacemos nosotros, y no es por obra, sino por los mandatos divinos, la obra de Dios. Ahora, pero el enemigo forma ahí un conflicto para que tú creas que se está hablando a la vez contra los mandamientos de Dios y no es así. Porque mandamiento de Dios, a Mashiach, como les he dicho, es el fin de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque a Mashiach nos dijo que había que guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que es Mashiach? Dios trae a Mashiach y ahí le da resolución como un último, ¿eh? Un último mensaje ya de sus leyes, de su ley que tenía él para resolver. En Abraham mete la circuncisión. En Mashiach, que está circuncidado, mete ya el fin de toda ley de Dios. El fin de toda ley de Dios. ¿Dónde para en Mashiach? ¿Usted ha oído que Dios ha inventado otra ley más? El catolicismo, todos sus decretos, sus dogmas, qué sé yo, pero eso no es de Dios, eso es de Satanás. Lo que expresa Pablo cuando hablando con los tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Seguían por eso con lo que dijo Machía también. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Todo lo que quieren hacer es por la obra del diablo, no la de Dios. Está escrito. Lo malo y lo bueno está escrito, por eso hay que examinar y escoger lo bueno, como dice Pablo. Obsérvalo todo, examina todo y retén lo bueno. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? Que hace Machía dice y condena. Y ahora no condena, y ese no va a hacer nadie al hombre. Por desfachatez, por no querer cumplir, por no querer hacer lo que por no querer hacer en la incircuncisión, hacer lo que Dios determinó por la fe en Abraham y que determinó el mandato ahí. Porque dice él también en Isaías que él se gozó en magnificar la ley, en engrandecerla. ¿Qué ha hecho? Y dando paso a Mashiach, que en Abraham la circuncisión, en Mashiach su sangre como cordero para hasta la ley sella el testimonio entre mis discípulos. Ahí, la unión. Ya no hay más ley, ya. Dios no dio más leyes para salvación.
todos los mandamientos de Dios es hasta Mashiach. No es que se quiten los mandamientos de Dios. Esas son cosas malas, perversas. Es como se dijo ahí. ¿Deshacemos la ley? No, la cumplimos. Vamos a leer ahora un verso que yo quería Romanos leerle 15. en Romanos 15. Romanos 15, verso 8. Romanos 15, 8. Sí, Que dice así, la misma epístola de la que carta está a los romanos. expresado como más verdad de la Cipriano de Valera, que se habla de Reina Cipriano de Valera, versión antigua. La misma carta de Romanos, el capítulo 15, verso 8. Digo pues que Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. Amén. Entonces, para confirmar la promesa, usted debe tener la circuncisión. Amén, gloria a Dios. Porque esa promesa se está hecha para los incircuncisos. Está hecha para los incircuncisos. Entiendan bien las cosas. Que se dice desde allá. Por eso es que Dios justifica la circuncisión y la incircuncisión. Porque su ley está hecha también para los incircuncisos. Porque Abraham no era judío. Abraham era gentil. Goy. Goy, sí, en hebreo. Goy. Ah. Entonces, ¿qué? No. Vienen los que están atorados con Satanás metido adentro. No hay que ver, que no hay que circuncidarse. Porque te dice que Dios justificará a la circuncisión y a la incircuncisión. ¿Por qué la justifica la incircuncisión? Porque la circuncisión fue dada en Abraham. Y entonces está justificando a los gentiles que están en la incircuncisión. Ah, pero quiere decir que no se lo hagan. Ah, como entienden al revés las cosas, ¿verdad? ¿Y a dónde van a ir? Según dijo Amachía. Cuando venga el fuego, venga la prueba, ¿a dónde van a ir? Según dice en San Mateo 7, del 21 al 23, cuando se le presenten ante él, que va a ser eso, está hablando ya lo que va a pasar. Está hablando ya, fíjate, que el pasado, lo que va a pasar en el futuro. No es el presente. Él habló ahí, pero lo que habló, lo habló para el futuro. Que se van a presentar y le van a decir, lanzamos demonios, hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Ay, vengan a mí, benditos. No. Apartad de mí, obradores de maldad. ¿Cómo te va a violar la ley de Dios? Si yo vine a cumplirla. Esto es lo que puede decirles, lo que no está escrito, pero puede ser que sea así. A lo mejor está escrito. Es lo que yo estoy diciendo, no, pero no está puesto en los libros. Es un decir, pero no le va a protestar. Apartados de mí, eso sí. Porque no hiciste la voluntad de quién. Creemos en ti, Amachía, creemos en ti. No. Porque no hiciste la voluntad de mi Padre, que es la que yo hablé. Yo vine a cumplir la ley de Él. No, la ley no es mía. Y de cierto les digo que no puede perecer ni un tilde, ni una jota, nada de la ley. ¿En qué Amachía están creyendo? A ver, díganme, los católicos y los evangélicos, porque la bendición que yo les puedo echar es que el Espíritu Santo le abra los ojos, Amén, gloria a Dios. que los ilumine. Aunque yo sé que esta es la última predicación que se va a dar. Porque es la verdad de Dios que la han dejado todos. Que no se puede dejar, según dijo el apóstol. Deshacemos la ley o la fe en ninguna manera.
Que Dios tenga misericordia de ustedes. Pueden entender. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, El reino. el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén, amén. La bendición en hebreo y en español. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Saludos. Shalom, Shalom, Uraja. Uraja quiere decir bendición y paz para la gente.